Bueno, hoy inauguramos en la revista Somos un nuevo espacio de entrevistas a personajes reconocidos en nuestro país. Tenemos el placer de estar con el escritor colombiano Andrés Hoyos, fundador de la revista El Malpensante y columnista del Espectador. Andrés, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Bueno, Santiago, gracias por invitarme. Bueno, comenzando con la primera pregunta. Usted, Andrés, que es creador de medios de comunicación, ¿qué piensa que los tres grupos económicos más poderosos del país sean los dueños de los tres medios de comunicación más importantes de Colombia? Mire, esto no es un fenómeno colombiano. Usted sabrá que en buena parte del mundo la crisis económica de los medios, en particular de los medios escritos e impresos, ha creado una situación o una oportunidad en que la gente con dinero entra y compra, qué sé yo, el Washington Post, eh, eh, por decir algo, el New York Times ha evitado eso, pero ha estado cerca. Eh, Pues porque hay una crisis económica de los medios de comunicación y del periodismo serio. Esto no es algo que se pueda resolver fácilmente. Yo no creo que deba de prohibirse, pues, que una persona con dinero intervenga en un medio, aunque uno a veces ve desviaciones muy serias. Por decir cualquier cosa, aquí tenemos tres fenómenos más o menos claros. Uno es la revista Semana, en que unos señores banqueros ricos están más o menos despedazando el medio, lo cual es lamentable y creo que al final les va a resultar incluso un mal negocio. El segundo es el caso del grupo Sarmiento en el tiempo. Más o menos mantiene un periodismo decoroso en buena parte, pero todo el tiempo uno ve Corfi colombiana tal cosa, el grupo, o sea, utilizan las noticias para divulgar cosas que les interesan a ellos y no al público general. El grupo Santo Domingo, que hasta donde uno sabe, ha dejado con mucha libertad el caso del espectador y las noticias de Caracol, que yo no miro, la verdad se ha dicho, pero yo sí leo el espectador y escribo ahí. Y creo que lo han dejado bien, pero, hay un pero importante, mantiene una economía muy apretada, de modo que hay pocos editores, la calidad sufre, pero bueno. ¿Usted qué cree que falta en Colombia para que haya un medio de comunicación totalmente independiente que no esté sujeto a los caprichos del dueño? Pues falta crecer, falta que civilizarnos un poco. Esto no es para nada fácil. Digamos que en los países tipo Inglaterra hay un fenómeno envidiable que es que, por ejemplo, a la BBC el Estado inglés le paga las cuentas, le paga una parte muy importante de las cuentas, pero no se mete en los contenidos. El Estado inglés subsidia revistas como el London Review of Books, el Times Literary Supplement, las subsidia y no les exigen nada de contenido. Pero esto es muy raro cuando el poder es manejado de una manera pues más restringida, más más partidaria, más problemática, como pasa en estos países. Entonces, en Colombia todavía hoy no ha sido posible que el Estado no subsidie a los medios y sin embargo no se meta. Ahora hay unos proyectos andando para eso, para que a los medios locales, a los medios, les llegue un dinero en el cual tenga una intervención del Estado sin que exijan nada de contenidos. Ya veremos si se puede hacer o no, pero hasta ahora no ha sido posible. ¿Qué análisis se puede hacer de un país como Colombia, que es el segundo en el mundo que más tiempo pasa en las redes sociales, que ve un promedio diario de 4 horas y media de televisión, que gasta 9 horas en internet y que solamente lee 2 libros al año? Mire, esas estadísticas a mí siempre me parecen problemáticas. Colombia no es el segundo país en el mundo en casi nada, ni siquiera en eso que tú dices. Eh, lee, pero
lee poco, pero lee más que hace 25 años. Eh, Falta obviamente un fomento grandísimo, pero lo que pasa es que la cultura de la lectura y de los libros es una cultura difícil de adquirir. A los países donde están más desarrollados estos fenómenos, como qué sé yo, Alemania, Inglaterra, Francia, les tomó décadas y décadas, posiblemente siglos, lograrlo. En Colombia, pues, salvo una vana presunción de que somos, pues, la Atenas de América Latina, Bogotá, y no sé qué, estamos en un país, digamos, con una apreciación por la cultura y la literatura que son muy, muy, muy chiquitas. Hay unas pequeñas minorías que estamos, porque yo hago parte de eso, que estamos interesados en esto, pero son minorías, minorías pequeñas. La HJCK alguna vez hablaba con la frase de Juan Ramón Jiménez que decía una emisora para la inmensa minoría, y yo siempre decía que ahí el problema era ese adjetivo inmensa, no es tan inmensa, pero bueno, muy optimista. Con respecto a esa respuesta que me da, ¿qué puede hacer el Estado, el gobierno colombiano, para incentivar la cultura y la educación? Pues no es que puede hacer, lo que pasa es que tenemos unos gobiernos, este de ahora, que es un gobierno pues más bien mediocre y no muy, no muy con planes no muy ambiciosos sobre el futuro de Colombia. Aquí hay que invertir ampliamente en educación y cultura, pero no por darnos gusto a los que nos dedicamos a eso, sino porque eso es una forma de crear, digamos, de reconstruir, de construirnos una espina dorsal de la cual hemos en buena parte carecido. Eh, Nos hemos dejado llevar pues por las ventoleras, distintas ventoleras, desde ventoleras de extrema izquierda tipo FARC, ventoleras de extrema derecha, etcétera, etcétera. Eso es problemático, eh, y pues hay que darle el chance a esto, pero el chance es un chance difícil porque es un chance que depende de que ya una gente haya adquirido pues capacidades, y quien no tiene capacidades no las puede transmitir, y entonces entramos en un círculo que no sé si es vicioso, pero no es un círculo virtuoso acelerado, es un círculo virtuoso más bien lento. No digo yo, no quiero decir yo que en los últimos 25, 30, 35, 40 años hayamos echado para atrás, no hemos echado para atrás, pero no hemos avanzado a un ritmo digamos, satisfactorio. Y ese es un viejo cuento que se le debe el análisis en algún momento a Amartya Sen, el premio Nobel de Economía indio, que decía, por ejemplo, sobre la libertad de comercio y otras cosas, decía, mire, esas cosas no es que sean dañinas para los pueblos. Lo que pasa es que los daños que arrastran los pueblos necesitan soluciones más rápidas, más veloces, y estas soluciones son muy lentas. Hay que meterle un julepe más duro. Cambiando de tema, don Andrés, la participación de los estudiantes en las últimas marchas y manifestaciones ha sido muy importante. Viendo el ejemplo de Chile, que está en proceso de cambio de la Constitución por la presión de los jóvenes, ¿usted cree que Colombia se puede llegar a conseguir cambios profundos en la realidad del país por la presión de los estudiantes? La presión de los estudiantes no sobra y es útil y es buena, pero ella sola tampoco lleva a los cambios. Los cambios deben ser, las sociedades nos estamos envejeciendo un poco, los mayores de edad como yo ya somos una minoría más pequeña de la que éramos hace 25 o 30 años. De modo que sí, los jóvenes tienen que impulsar, tienen que empujar, al mismo tiempo tienen que aprender a manejar las energías y las presiones, eh, porque pues no hay soluciones mágicas. Aquí en el pasado hubo movimientos estudiantiles muy potentes que fueron descarrilados por el extremismo de guerrillero, ¿sí? En los años 70, por decir cualquier cosa, hubo un movimiento estudiantil más fuerte que el de ahora, bastante más, y fue descarrilado por el hecho de que esta gente se metía a las manifestaciones, a las organizaciones y tal, y trataban de reclutar guerrilleros, y entonces eso destruyó
movimientos que eran muy buenos. Ahora, esos movimientos per se y solos no solucionan nada, pero son necesarios. Entonces, está bien que se ilusionen y que tengan ánimos y bueno, como decía, tal vez era Luis Carlos Galán, eh, ¿cómo era que decía? La juventud es uno de aquellos defectos de los cuales prometo irme curando con el tiempo. Entonces, Andrés, ¿no cree que es muy preocupante que este país lo esté manejando un personaje desde hace 18 años con una posición excluyente y persecutoria sobre todo al que piense distinto a él? a ver, este país no lo está manejando ese personaje hace 18 años. Para empezar, durante 8 años tuvo una pelea brutal de Álvaro Uribe con Santos. Y además, Uribe hoy en día, la verdad, si quieren mi opinión, no maneja el país ya. El presidente Duque es un presidente bastante más débil de lo que él querría, menos dañino. Pero además se va en 2022, no hay reelección, viene un cambio seguramente. ¿Quién lo hará? ¿De dónde surgirá? No sabemos. Pero ahora, hay que entender también, porque pues ustedes son jovencitos y tal vez no lo saben, dicho. Yo confieso aquí que una única vez, voté por Álvaro Uribe en 2002. Pero es que en ese momento las FARC estaban en La Calera, en Zipaquirá y en Villeta. Es decir, aquí había un peligro dramático y el otro lado no tenía un plan para contrarrestar esta amenaza militar. Eso todo se echó atrás, se acabó, hubo un proceso de paz, el proceso de paz todavía está andando y todavía necesita correcciones, pero está andando, yo no creo que lo hayan terminado de desmontar, de modo que no preocuparse tanto, no hablen tanto de ese personaje que usted dice que lleva 18 años. Primero no son 18, ¿sí? Porque él entró al poder en 2002, entonces, sí, bueno, 18, pero, pero él no lleva 18 años manejando el país, no. Con lo que me dice don Andrés, ¿qué nos espera políticamente el 2022? Pues una perspectiva muy interesante, va a haber lo que yo he escrito en las columnas, yo he escrito que yo no creo, y este momento lo sostengo, yo no creo que un candidato de derecha, por así decirlo, uribista, pase a segunda vuelta. No, ninguno de los dos candidatos que va a pasar a segunda vuelta será uribista. Seguramente ahí va a haber un candidato de centro, no sabemos quién, y un candidato de izquierda que podría llegar a ser, o populista, que podría ser Gustavo Petro. Ahí tienen que escoger, todos tenemos que escoger. Yo votaré evidentemente por el candidato de centro, que espero que sea uno solo. Bueno, de hecho, si se pasa a segunda vuelta, hay solo dos candidatos, uno aquí y otro aquí, usted escoge. Con lo que me dice don Andrés y viendo pues la historia política de Colombia, ¿no cree que estamos condenados a ser gobernados por partidos de derecha por la No, incapacidad de los movimientos no, de izquierda y de centro de llegar unidos? no, no. No creo, para nada, no creo, en lo más mínimo. No estamos condenados. Por eso le digo, yo no, a ver, piense nada más en cuáles son la baraja de candidatos de derecha en este momento y qué chances tiene. Yo digo que no tiene ningún chance. En este momento yo no veo ninguno que tenga ninguna oportunidad de pasar la segunda vuelta. Y entonces si no pasa segunda vuelta no gobierna. Porque, pues, sencillo, ¿sí o no? Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo así. Eso tocando, Andrés, el tema pues de la unión de la izquierda que se ha visto pues en tiempos de elecciones que se fragmenta y con lo que pasa en este momento de que, por ejemplo, Sergio Fajardo o Marulanda o Roy Barreras, que dicen que no se van a medir con Petro. ¿Usted cree que esa Pero es fragmentación? que eso se llama las consultas. ¿Verdad? Las consultas son antes de la primera vuelta. La primera vuelta es per se una gran consulta para escoger a los dos. Pues si gana alguien, de una vez saca el 50% de los votos, es presidente. Pero si no, lo más probable es que salgan dos candidatos. Hay una consulta de facto en ese momento. Antes de eso, en las parlamentarias hay una consulta y lo que yo diría, mi opinión, y lo he expresado, es que está bien que haya consultas entre los grupos, hombre, que por un lado la izquierda escoja su candidato,
para la primera vuelta, que el centro escoja un candidato entre una gran cantidad y que la derecha, a su manera, escoja el de ellos. Si salen tres candidatos, porque ahí el cuento es que entonces que nos van a sacar corriendo y que Uribe va a ganar. Mentiras, eso no es cierto. Salen estos tres candidatos y entonces hay tres opciones en la primera vuelta y uno vota por la que le parece, pero la idea de que en esa consulta tiene que amalgamarse la izquierda con el centro me parece a mí dañina, entre otras cosas porque hay candidatos ahí, hay que decirlo con toda claridad, como Petro, que les va bien en las consultas y después les va mal en las elecciones generales, a menos que se enfrenten con un tipo muy extremista. La vez pasada se midió contra Duque, que era un tipo un poco menos extremista, pues, que los uribistas duros, y perdió. Ahora, yo lo que he dicho es que seguramente a esa segunda vuelta va a haber un candidato de centro que debe salir de la consulta esta que se hace entre Fajardo, Marulanda, toda esa gente. Incluso este grupo interesante, que yo me imagino que ustedes han visto la ironía, se llama LSD, como el ácido que se tomaba uno cuando estaba chiquito. Yo no me lo tomé, pero bueno, he podido tomármelo. Y liberales socialdemócratas, ellos van a la consulta de centro, buenísimo. Y otros, ahora que gane uno, no sé cuál, ¿sí? El que gane. Ese que gane ahí sale de gran potencia. Lo mismo que saldría con potencia un candidato del lado izquierdo, que va a estar pues Petro y eh, el, el senador, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahorita. Va a haber una consulta de izquierda y entonces sale un candidato de izquierda, un candidato de centro y seguramente la derecha tendrá su propio candidato. Que eso es lo que es normal en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, sobre todo en las primeras vueltas, siempre hay por lo menos 3 o 4 candidatos andando. Eso no es ningún problema, eso es perfecto. No hay problema. Bueno, yo no lo veo. ¿Cree usted, Andrés, que el futuro de este país está puesto en las nuevas generaciones que se están formando en este momento? Hombre, pues claro, porque es que dentro de 20 o 30 años los que hoy en día tenemos canitas en la barba y nos ven, vamos a estar o viejísimos o en la tumba, de modo que les tocará mandar a las personas que están jóvenes, como los que ahora están en el poder fueron jóvenes antes, hombre, qué sé yo, hasta Álvaro Uribe alguna vez fue joven, ¿sí? Y fue un joven, y ni hablar de otros, de Roy, todos esos fueron jóvenes alguna vez. Petro fue joven alguna vez, fue un joven guerrillero alguna vez, pero fue joven. Entonces todo el mundo fue joven y un buen día dejó de ser joven, lentamente. Entonces eso, ahora, perdón pues que les diga aquí, a mí la exaltación de la juventud no me mueve tanto, porque la juventud no es ni siquiera una virtud, es una condición de la vida en que uno por la edad que tiene es joven. Y entonces en ese momento hay que medir si este joven tiene ideas buenas, tiene propuestas interesantes, tiene soluciones. Para decir la verdad, los jóvenes, y yo fui joven alguna vez, en su momento no tuvimos las ideas que, que resolvieran los problemas de Colombia. Hombre, lentamente se llegó al proceso de paz, no sé qué, pero durante mucho tiempo los jóvenes estaban muy descaminados. Eran jóvenes como son jóvenes ustedes ahora. Ahora, ustedes ahora les queda un territorio más abierto, con menos presiones, que tiene unos instrumentos muy buenos, como por ejemplo esta cosa de la segunda vuelta presidencial. Hay que hacer una serie de reformas políticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la juventud puede llegar. Ahora, tiene que empezar a creer en la política. Y eso, hasta donde yo lo he visto, no está tan claro. Viendo eso que usted dice, don Andrés, de que obviamente todos los políticos fueron jóvenes alguna vez y cada generación se enfrenta a sus problemas en su tiempo. ¿Cuál cree que va a ser el principal problema que van a afrontar los jóvenes que se están formando en este momento? Pues mire, yo creo que en unos años
va a haber algún proceso paulatino y por pasos de despenalización de las drogas que serían absolutamente fundamentales para Colombia, porque eso nos ha costado cientos de miles de muertos. La prohibición nos ha costado cientos de miles de muertos y miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares que no se han podido invertir en educación, en salud, en vías, porque las hemos invertido en armas, en guerras y en porquerías de esas. Entonces, eso es fundamental. Lo otro, obviamente, es un desarrollo pues democrático en que pues la cultura y las ciencias empiecen, porque lo otro es que en Colombia, por tradición, tenemos un complejo de inferioridad viejo, que es muy dañino. No se debe tener el complejo de inferioridad. Pero el complejo de inferioridad a veces ha sido infligido en un país como este por los hechos malhadados y dramáticos que hemos vivido. Entonces, si uno ha vivido una matazón y una serie de cosas, pues de pronto le da complejo. Si uno deja de vivir eso, pues se le puede quitar el complejo. Entonces, cuando uno se le quite el complejo, se vuelve más ambicioso y empieza a meterse en, qué sé yo, toda esta cosa, el trópico es una gran potencia, por ejemplo, en materia de agricultura y todo eso potencial, muy poquito desarrollada hasta ahora. Don Andrés, nuevamente muchas gracias por aceptarnos esta invitación y por ser el primer invitado en este espacio que inauguramos hoy en la revista Somos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.